noches. Mi nombre es Jimmy Martínez, historiador de la Biblioteca Nacional del Perú. En el marco de la emergencia sanitaria, la Biblioteca Nacional del Perú procura cumplir con uno de sus fines esenciales: garantizar el acceso a la información y a la cultura. Consecuentemente, rinde homenaje en torno virtual a la vida y obra de Luis Eduardo Valcárcel, en conmemoración de los 130 años de su nacimiento, con el objetivo de revalorizar su obra y aporte a la cultura peruana, donde se dialogará sus principales colecciones patrimoniales y a través de una mirada analítica se expondrá su importancia y riqueza única en sus contenidos, con la finalidad de estimular en la ciudadanía el conocimiento, el respeto y el aprecio al patrimonio bibliográfico documental y hemerográfico del Perú, que constituye una parte vital del acervo documental y bibliográfico que custodia la BNP. En esta cuarta sesión, denominada La representación de la subalternidad indígena en la tempestad en los Andes, es un gusto contar con la participación del ponente Juan Ceballos Aguilar. Juan Ceballos Aguilar es catedrático principal de Literatura y Culturas Latinoamericanas Contemporáneas en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Ohio de Estados Unidos. Sus mayores temas de investigación están relacionados a modernidades alternativas y transnacionalismos andinos. Sus últimas publicaciones incluyen los libros Literatura y Cultura en el Sur Andino, Cusco Puno, siglo XX y siglo XXI en el 2018. Las provincias contraatacan, regionalismo y anticentralismo en la literatura peruana del siglo XX, publicado en el 2009. Asimismo, Indigenismo y Nación, desafíos a la representación de la subalternidad quechua y aymara en el Boletín Titicaca, publicado en este caso primero en el 2002 y posteriormente en el 2013. Y Movimiento Cloaca, Cultura Juvenil Urbana en la Postmodernidad Periférica Peruana, publicado en el 2002. Asimismo, Ensayos de Cultura Virreinal Latinoamericana del 2006, y fue editor de Estudios Culturales Amazónicos de la revista Amazonía Peruana en el año 2000. Ha publicado más de 100 artículos en revistas peruanas y extranjeras, desempeña el cargo de secretario ejecutivo en los Estados Unidos de Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana y la Asociación Internacional de Peruanistas. A continuación, Juan Ceballos Aguilar analizará su experiencia de investigación del libro Tempestad en los Andes, publicado en 1927, libro que ha sido uno de los textos más leídos e influyentes del indigenismo literario de los años 20. Luego de hacer esta presentación de las investigaciones que ha hecho el profesor Juan Ceballos Aguilar, lo invitamos a poder exponer la charla titulada La representación de la subalternidad indígena en Tempestad de los Andes. Es un gusto contar con usted, profesor, y le doy paso para que usted nos pueda exponer sobre su disertación. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de empezar, ¿no? Agradezco, ¿no?, la oportunidad que me da la Biblioteca Nacional del Perú de hablar sobre un tema, ¿no?, que investigué, ¿no?, para mi tesis de doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Bueno, ha sido realmente saludable, ¿no?, volver a este tema, porque en este nuevo siglo estoy, ¿no?, involucrado, ¿no?, en otros temas, ¿no?, que tienen mucha más relación, ¿no?, a la contemporaneidad. Bueno, he preparado para hoy una charla de 40 minutos sobre la representación de la subalternidad indígena en Tempestad en los Andes. Bueno, para mí, ¿no?, Luis Eduardo Valcárcel, ¿no?, escribió Tempestad en los Andes
como respuesta al centralismo y racismo de las élites peruanas, ¿no? a principios del siglo XX. Y en una estrategia retórica compleja, da cuenta de sus gestiones violentas y pacíficas para ser incluidas en el Estado-nación peruano durante un proceso de modernización capitalista. Cuando se publica Tempestad en los Andes en 1927, la hegemonía de los poderes locales de la región andina ya estaba restablecida. Entre 1915 y 1927 había sido amenazada por litigios y revueltas indígenas. La demonización de los indígenas promovida por hacendados y gamonales en la prensa había logrado su efecto. Sus narrativas que sobredimensionaban la violencia indígena, acusándolos de asesinos, despiadados, comunistas y secesionistas, calaron hondo en la opinión pública. Estas narrativas recreaban viejos estereotipos sobre los indígenas que precisamente habían contribuido a su dominación. En consecuencia, el gobierno de Augusto B. Leguía ordenó al ejército reprimir a las rebeliones y años más tarde desmanteló su política indigenista. Entre ellas disolvió el patronato de la raza indígena que se fundó durante sus primeros años de gobierno. Es fácil constatar en la lectura de documentos que el racismo fue el elemento crucial en los discursos de demonización de los gamonales. Del mismo modo, es notorio que la hegemonía de los poderes locales había sido restablecida en un primer intento por ellos mismos. Cuando los levantamientos no pudieron ser reprimidos por sus grupos paramilitares, tuvieron que convencer a las autoridades gubernamentales residentes en capitales de departamento y en Lima para que aprobaran la pacificación del campo, entre comillas, emprendida por el ejército peruano. Apaciguado el campo, los gamonales y hacendados incrementaron sus acciones en contra de los indígenas, puesto que tenían la seguridad de que los organismos del Estado estaban a su favor. Así, aumentaron la usurpación de tierras, asesinatos y desaparición de líderes y población común, junto con las violaciones de mujeres indígenas. En este contexto histórico, social, es que Luis Eduardo Valcárcel intenta una vez más persuadir a un público rural y urbano, integrado por blancos, mestizos y nuevos indios, de que hay que resolver el problema indígena sin recurrir a la violencia. Para lograr su propósito, ensaya una contranarrativa donde representa las gestiones violentas y pacíficas. Su principal propósito era hacer razonar, conmover y atemorizar a sus lectores. Esta singular estrategia retórica determinó el uso y combinación de diferentes tipos de discursos. Primero, trató de hacer pensar a sus lectores con el uso de un discurso académico en el que teoriza sobre cuestiones de raza, cultura y modernidad política en la primera, segunda, quinta, sexta, séptima y octava sección de Tempestad en los Andes. Segundo, empleó un discurso de terror en la tercera sección con connotaciones religiosas. La descripción de las acciones violentas de los indígenas juega con los temores del imaginario social urbano de la época. Tercero, para conmover a sus lectores, en la cuarta sección, utilizó un discurso ejemplarizante de raigambre cristiana, donde las acciones pacíficas de indios y señores tenían resultados más duraderos. Este discurso se puede observar en historias de amistad, amor, filantropía interracial y de superación personal, cuyos personajes encarnan valores cristianos. Por último, ensayó un discurso de imprecación a un sector de los indígenas para que dejaran de lado su actitud pasiva y resignada frente a las acciones de sus opresores. Entonces, bueno, ahora quiero mostrarles un slide donde aparece el joven Valcárcel, ¿no? Y la primera edición de su libro que salió en la biblioteca Amauta, ¿no?
de Editorial Minerva, ¿no? Recordemos que esta editorial estaba dirigida por José Carlos Mariátegui. Bueno, y aquí también otro slide, ¿no? que sintetiza, ¿no?, qué ocurría, ¿no?, durante el oncenio, ¿no?, de Augusto B. Leguía en relación, ¿no?, a la gestión indígena. Y aquí vamos, tempestad en los Andes, ¿no? Y aquí se sintetiza, ¿no?, cómo es la gestión violenta, ¿no?, con rebeliones, asesinatos, violaciones, incendios, envenenamientos, suicidio, y cómo es la gestión pacífica, ¿no? Y dentro de estos tenemos litigios, huelga, recuperación de tierras, educación, oficios, matrimonio interracial, acumulación de riqueza y inmigración. Bueno, en efecto, para hacer más efectivo el discurso de terror, Valcárcel contó historias donde los indígenas cometían actos de violencia planeada. Este discurso no solamente sirvió para atemorizar a sus lectores, sino también expresaba el temor que el mismo Valcárcel había adquirido cuando circulaban historias de la gestión violenta del indígena en la región. Así, en la sección La Tierra Trágica, que lleva el epígrafe en mayúsculas, en el plácido escenario rural, la némesis india proyecta su sombra de sangre, se relatan acciones de suma violencia que llevan a cabo aymaras y quechuas en el sur peruano. Un detalle que se hace muy visible es que los rebeldes tienen nombres propios, mientras que las víctimas mestizas o blancas de la venganza indígena carecen de ellos. A manera de recapitulación, en la historia El pecado de las madres, se cuenta el asesinato del mestizo Fabián en manos de su medio hermano indio Ismael, por celos, que son justificados por odio racial. Fabián era el hijo bastardo que fue concebido por su madre india al ser violada por el patrón blanco, mientras Lucas, el marido, estaba ausente trabajando en las minas. Sin embargo, el bastardo goza del favoritismo de la madre, a pesar de que tiene vergüenza de vestir y hablar como los indios. En El Embrujado se relata la historia del curandero indio Tomás, que es obligado, mediante la tortura, a sanar al patrón, luego que fracasaron los médicos y tratamientos occidentales. Después de curar al patrón, Tomás desaparece y se venga de él envenenando su ganado e infectando sus cultivos con plagas de insectos. Por estas acciones de sabotaje, el patrón se va a la quiebra, se deprime y termina como una piltrafa humana por efectos del alcohol. Reaparece Tomás para observar la desgracia del ex patrón, que lo torturó y luego desaparece. En Los vampiros se narra el despojo de ganado de los indios ricos de los ayllus de Ayapata y Samán, en el departamento de Puno, con una treta judicial de parte de los mestizos del pueblo. A ver, un ratito, tengo problemas con los ojos. Los indios son acusados de ladrones. Las autoridades cumplen la sentencia del juez. Todos los miembros del ayllu son encarcelados. Sus bienes son incautados y sus propiedades destruidas. Así desaparecen los prósperos ayllus y una posibilidad de capitalismo indígena. Una noche los indios se fugan de la cárcel y se organizan una banda criminal. Después de unos días, el juez corrupto y su familia son ultimados en su hacienda del modo más cruel. Otro día, la banda toma el pueblo, asesina a las autoridades y notables, lo saquea, viola a sus mujeres y finalmente lo incendia. Y termina como Samán y Ayapata, no quedaba de él piedra sobre piedra. En otra
escena fratricidio, una sublevación indígena es reprimida con el escarmiento. El cabo Pedro Quispe se acerca a un moribundo y reconoce que es su hermano. En esta historia se remarca el hecho de que en todos los conflictos armados, desde la conquista, la mayoría de los muertos siempre han sido los indios. Ello se debe a que las tropas de los ejércitos leales o rebeldes han sido conformadas por indígenas que los integraban con reclutamiento forzoso o promesas de mejoramiento. En el crimen del desertor, la bella doncella Santuza Huamán Cusi es separada de su amado, Silvestre Tito, por el amo que la convierte en su amante. El patrón utiliza sus influencias en las instituciones locales para provocar la separación. Silvestre es convenientemente reclutado a la fuerza y llevado a la ciudad. Luego de varios meses, Silvestre en su primer día libre del ejército, deserta y retorna a su comunidad. Al día siguiente, la primera plana del periódico informa el asesinato del patrón. En la danza heroica, una comunidad de indios sublevados celebra una comilona en la plaza del pueblo. El ejército los rodea y empieza a disparar. Sin embargo, en vez de escapar, hombres y mujeres empiezan a bailar la cachua al son de una banda de músicos. No les interesa caer muertos o ser heridos. En la incineración sacrílega, otra escena, los indios y sus autoridades, los barayocs, invaden la iglesia, sacan de sus urnas a santos y vírgenes y las destruyen. Ponen especial atención en la destrucción del santo Santiago, a quien lo queman. Los indios ponen especial cuidado en echar abajo a Santiago. Sabían que era un santo predilecto de los españoles. Según las creencias peninsulares, Santiago lo salvó de la muerte segura en sus guerras contra los árabes en España y en la conquista de Perú. Termina la historia con el comentario irónico: con el auto de fe ha comenzado la venganza. En Hambre, otra escena, se cuenta la sequía y la hambruna que afecta a una comunidad aymara. El hacendado no comparte con sus trabajadores los alimentos almacenados en la casa hacienda. En una familia aymara, los niños empiezan a morir de hambre. El padre recuerda que otra sequía afectó a su generación cuando él era niño. Su familia nuclear, para no sucumbir, tuvo que emigrar a Valles del Cusco. Como no llevaba dinero, la madre intercambió comida con sus hijos. Pasaba la sequía, vuelven al Ayllu, 3 de los 8 hermanos que iniciaron el viaje. Al día siguiente, el padre de familia, que recordó la sequía de su niñez, dice que iniciará un viaje corto. A medianoche incendia la casa hacienda. En El licenciado, el protagonista Marianucha retorna al pueblo después de 2 años en la ciudad. Cumplió el servicio militar obligatorio y se infectó con tuberculosis. Reinicia su vida civil con su familia y su prometida, Juanacha. Sin embargo, por su debilidad física, no puede trabajar y fecundar a su amada. Enterados de su enfermedad debilitante y contagiosa, el pueblo lo aísla y su amada busca otro hombre. Un día de fiesta, Mariano, que está muy deprimido, se suicida ahorcándose con una soga que él mismo tejió. En otra escena, el ensañamiento, un hacendado ha sido descuartizado luego de sufrir las peores torturas. La concubina declara al juez que los indios lo asesinaron. El motivo no fue el robo, sino la venganza. En la noche, en un ataque de histeria, grita que el difunto se merecía este tipo de muerte. El hacendado asesinaba sistemáticamente a familias enteras para apoderarse de sus tierras. Bajo tierra se encontraban los cadáveres de sus víctimas. Sin embargo, no se impone la justicia.
la historia termina con el siguiente comentario. Aquel posible juez Maganaut, incapaz de sentir noblemente, mandó prender a la población íntegra del Ayllu, del que habían salido los vengadores. En suma, el relato de actos de venganza sirvió para advertir a la élite letrada que si no se reconocían los derechos de los ciudadanos indígenas y establecidos, el enorme poder de gestión que habían adquirido podría rebasar el control de los aparatos represivos de Estado y constituir un nuevo orden en el que mestizos y blancos no podrían seguir ejerciendo la hegemonía política y social en la nación peruana. Lejos de otorgarle un carácter irracional a la venganza, se ve que esta era una acción de resistencia consciente y por tanto planeada. Por eso era una venganza selectiva en la que se hacía sabotaje, asesinaba y violaba a individuos que habían afectado los intereses indígenas. Del mismo modo, los indígenas no eran siempre víctimas pasivas de sus opresores. Cuando no tenían alternativa, decidían llevar a cabo el suicidio individual y colectivo. Aunque Valcárcel buscó atemorizar a sus lectores y liberarse en la escritura de sus aprehensiones, también describió acciones pacíficas de una minoría india como muestra de soluciones no violentas al problema indígena. Estas historias forman parte de la sección Los Nuevos Indios. En la escena La Parcela, el misti Juan Ramírez hace una compra tramposa de una parcela de Carmen Suta. El Ayllu Tuxán, al que pertenece Suta, inicia varias acciones pacíficas para recuperar la tierra. Luego de recaudar fondos, intenta recomprar la parcela para evitar la expansión del latifundio. Ramírez no quiere revenderla. Frente a esta situación, el Ayllu invade pacíficamente. Por más que Ramírez les hace 5 juicios acusándolos de usurpadores, que en motín y asonada le despojaron de sus legítimos derechos de señor y dueño, los indios no dejan el terreno. Valcárcel, con el uso de comillas, se está refiriendo a las calumnias que usaban los gamonales para reprimir a los indígenas y quedarse finalmente con las tierras. También es obvio reconocer que la recuperación de tierras se dio en un contexto favorable a causas indígenas. Todavía existía el patronato de la raza indígena que daba asesoría legal en un orden legal indigenista. En el Consejo de Ancianos, otra escena, una reunión de 12 indios centenarios provenientes de los departamentos de Cusco y Puno deciden retomar sus tierras. 8 días después de la reunión, miles de indios atacaron las haciendas de Collao, Puno, los colonias de Palca, Lauramarca y Capana, los grandes latifundios cusqueños. Se niegan al trabajo. Según Valcárcel, emplean diversa táctica, la violencia hasta el crimen horripilante, unas veces en determinada zona, la pasividad otra. Allá fue necesaria la venganza cruel. Aquí basta con no cooperar. Luego de hacer el recuento de la gestión indígena, muestra su preferencia por las acciones pacíficas, describiéndolas con mayor detalle y relacionando con luchas pacifistas como la de Mahatma Gandhi, que ocurría ya en la India. En La Parcela, el Consejo de Ancianos y los misioneros de cultura, Valcárcel quería demostrar que las insurrecciones y las huelgas eran hechos conscientes, debidamente organizados y planificados. Estaban tan bien planeados que tenían modalidades violentas y pacíficas.
Los indígenas organizaban acciones pacíficas tomando en cuenta la coyuntura favorable a causas indígenas creada por las políticas de Estado. Así, deconstruía la prosa de contrainsurgencia, en la cual las revueltas eran espontáneas, motivadas por el odio racial y tenían un carácter prepolítico. Del mismo modo, se refiere a otras formas de protesta y resistencia, como la danza y el suicidio colectivo e individual. En Los Misioneros de Cultura, indios predicadores visitan las casas de familias indígenas y propagan la cultura que viene a ser el incanismo para darles orgullo étnico. La dimensión del orgullo es importante a varios niveles en Tempestad en los Andes. Primero está la aceptación de la parte indígena de los intelectuales peruanos y latinoamericanos en general. El camino adecuado es sentirse orgulloso de ella. Ya es motivo de orgullo porque ha empezado a adquirir reconocimiento y respeto en el extranjero. Para Valcárcel, la aceptación de la parte indígena llevará a la solución del problema del racismo. Así se reconocerá en el indio a un igual y se respetarán sus derechos. Y aquí una cita: el día que todas las conciencias sientan nacer el orgullo de ser de esta madre sublime la raza, que aguarda largos siglos la hora de su rehabilitación, habrá desaparecido el problema indígena. Cierro comillas. De allí que duda que las leyes y decretos dictados por el gobierno tengan real efectividad si no se ama al indígena. No confía en las soluciones desde arriba. La ciudadanía debe contribuir a la solución del racismo contra los indígenas en su interacción de la vida diaria. Aquí otra cita: ilusión perniciosa, engaño interesado, pensar que el indio puede redimirse por una ley o unos cuantos decretos. No es obra de un hombre ni de una generación, solo un gran amor fraternal, comprensivo, uno de esos amores que arrancan de la génesis de la especie y son el grito de la sangre. Tendrá el poder de salvar al Perú, dignificando al indio. Párrafos más adelante reitera que los indigenistas finalmente han recuperado la indianidad del Perú. Todos los peruanos, incluso los indios que habían logrado el ascenso social, negaron el carácter indio del Perú desde la conquista española hasta los años 20. Se había internalizado la vergüenza de ser parte indio y se trataba de hacer resaltar la parte europeizada, modernizada y blancoide. En el siguiente párrafo explica con mayor detalle un caso donde los mismos indios deciden borrar su identidad indígena mediante el ascenso social que permite la educación. Valcárcel entiende el deseo de ascenso de la familia quechua, Huamán y Quispe, pero no acepta la vergüenza étnica, el olvido del origen cultural y social, que se cambia de apellido y se aleja de su familia. Líneas más adelante imagina un país donde los quechuas recuperen su orgullo étnico y se acepten tal como son, si recuperan su tierra, conocen su pasado grandioso y tomen conciencia de su sofisticada cultura. La reflexión sobre la recuperación del orgullo étnico, como se ha visto en anteriores párrafos, era una tarea central en la búsqueda de la justicia social. Así hace una búsqueda de antecedentes en la historia peruana de personajes ejemplares. Encuentra manifestaciones de orgullo o su carencia en relaciones sexuales que producían mestizos. También se elabora una flexión en la que los indígenas adquieren una gestión que les permite el ascenso social a través de relaciones sexuales o el matrimonio. En esta nueva flexión de un discurso que esboza soluciones pacíficas al problema indígena, a través del sexo, mujeres y hombres indígenas ejercen su autogestión. En la escena El Inca Rubio de
Paucartampu, el inmigrante Karl Lamb poseía la lengua y el alma del hombre andino, y tanto en su calidad humana como su belleza masculina eran atractivas para las indígenas que se entregaban para ser fecundadas y dar a luz mestizos con piel clara. En esta escena no se ve antieuropeísmo, racismo indígena o misoginia. Para Valcárcel existen amores interraciales genuinos si están basados en la atracción y el respeto mutuo. En la escena El amor de Don Rodrigo es otra historia donde se menciona el color de la piel como indicador de raza. En esta escena, el noble señor de raza blanca se enamora de Antonia Cutiri, una doncella india de 18 años. En vez de violarla como era usual en la época, la seduce y conquista. Luego decide casarse con ella, a pesar de la posición del cura, la familia y la sociedad. Don Rodrigo se casa con Antonia para hacer un desagravio a toda su raza. Reconoce mediante iluminación religiosa que ha actuado muy mal en contra de ella. Después, abro comillas, después de 40 años de tal vida, Dios ha iluminado mi razón. También existe una historia de rechazo indígena femenino a los asedios sexuales de los conquistadores. El mito de Corioclio recuerda a una doncella inca que se negó a ser seducida por Gonzalo Pizarro. Celebra su actitud de repulsión al hombre blanco, que es imitada por varias mujeres contemporáneas. Lamentablemente, de acuerdo a Valcárcel, esta era una actitud minoritaria. Un buen número de mujeres indias contemporáneas se estremecen solo al recuerdo de Corioclio, ellas tan fáciles a la seducción del opresor, dispuestas siempre a halagarle, traicionando su sangre, sino terrible. Cierro comillas. Pero la India fácil paga caro su carencia de orgullo. Luego que se contaminan en la mezcla racial, tienen que irse a la ciudad, donde morirán como efecto de enfermedades venéreas contraídas de los blancos. Y aquí, una cita de Valcárcel: la India impura se refugia en la ciudad, carne de prostíbulo, un día se pudrirá en el hospital. El contraste de los pasajes donde se ven distintas situaciones y posiciones de mujeres indígenas en la mezcla racial demuestra que no hay misoginia en Tempestad en los Andes. Las mujeres indígenas han tenido la capacidad de resistir a los asedios sexuales o intentos de violación de los mestizos y blancos. Del mismo modo, la visión del mestizaje biológico es más compleja en Tempestad en los Andes. Aparte del mestizaje feliz que recupera como resultado del amor de hombres blancos y mujeres indias, también reflexiona sobre el mestizaje entre varones indios y mujeres blancas. En el Ponguito, Clemente Zulca, un mancebo indio de 18 años, llega a la ciudad para cumplir su turno en la institución del pongaje. En la casa señorial viven una viuda, sus 3 hermanas y su hija. Clemente no vuelve a la hacienda después de un mes, como debería ser. Se queda indefinidamente en la ciudad para ser amante de las 5 mujeres que lo buscan para satisfacer sus deseos. Termina la historia con la siguiente reflexión: ¿quién que sabe de la vida íntima de las 2 razas no comprende que el mestizaje se forma no solo con indias, sino también con indios, como ponguitos, como Clemente Zulca? En estas historias hay un mestizaje biológico que está ocurriendo sin violencia. Otra vez, las partes involucradas en la relación están de acuerdo en llevarla a cabo. Esto llevaría a pensar que su propuesta pacifista aceptaría el mestizaje feliz. Sin embargo, hay una historia en la cual
el mestizaje no se puede concretar a pesar de la anuencia de los dos amantes por la intervención de los padres. En la historia Amor y Raza, el maestro indígena Pablo Kutiri se enamora de la estadounidense Edith Smith, la hija de Mr. Goldsmith, el superintendente de la misión de los adventistas del séptimo día, y le pide la mano. Los esposos Smith deciden no dársela, pero deciden no comunicarle la mala noticia en persona. Mr. Smith inventa una estratagema para evitar este matrimonio interracial. Envía a Pablo Kutiri a Huancané a mediar entre indios sublevados y el ejército. Mientras Pablo Kutiri viaja para cumplir su misión, la familia Smith abandona Puno en autocarril y se establece en los Estados Unidos. La historia concluye con el siguiente comentario irónico. Solo Mr. Goldsmith se daba perfectamente cuenta que la solución del problema de razas planteado por su secretario, el indiecito peruano Pablo Kutiri, no podía obtenerse sino por la fuga. Este matrimonio no puede realizarse porque los dos amantes pertenecen a clases sociales y razas distintas. Además, queda sugerido que la filantropía adventista tiene sus límites. La gestión de los indígenas también es representada en el plano religioso. Los indios ejercen su libertad de culto de una nación inmodernizada por las iglesias protestantes. En la escena El cura de Caguana, la feligresía indígena abandona el catolicismo mientras el párroco está ausente. Cuando retorna el sacerdote al pueblo, encuentra que el templo y la casa cural están clausuradas con nuevas cerraduras. En medio de todo, comenta Valcárcel, tuvieron un gesto de gentileza. Reservaron para su viejo párrafo una casita en Caguana Alta y una capilla próxima. Allí viviría el resto de sus años sin que nadie le pudiera hacer falta. En la nueva amistad, otra escena, los indios tienen un nuevo amigo blanco, que no es el usual amo opresor. Su flamante amigo es el adventista, el bueno y alegre Miller, rubicundo hijo de Yanquilandia, que ejerce el apostolado de la nueva amistad. Por estas razones, los indios se convierten al protestantismo, porque les permite una interacción más horizontal entre indios y la iglesia. Además, la iglesia adventista les ofrece educación y salud pública, como lo veremos en los siguientes párrafos, que junto a la prohibición del alcoholismo de la religión adventista los vuelven más modernos y virtuosos. La educación posibilitaba la existencia de nuevo indio, entendido como ciudadano. En la nueva escuela, otra escena, el maestro indígena Indalecio Mamani tiene mucho éxito con estudiantes de su propia raza. Vive y enseña en una casa escuela diseñada por un ingeniero adventista y construida y mantenida por el Ayllu. Aquí comenta Valcárcel, 350 escuelas de indios y para indios se desparraman en la Altipampa. El indio, donde existe una escuela suya, no va más a la del maestro mestizo y descastado que sigue tratándolo como a siervo. Termina con la reflexión: ¿cuántos millares de indios nuevos han salido de la escuela india? ¿Cuántos más saldrán en este quinquenio? En otra escena, en los indios artistas, se reconoce el talento artístico de los indígenas en el tejido, la arquitectura, la orfebrería, en 5 siglos de historia. La educación para Valcárcel permitirá el renacimiento de estas habilidades. Renazca la milenaria aptitud, vuelvan a florecer las artes populares, otra vez el indio artista produzca la belleza e indianice
cuanto sus manos tocan. En otra escena, en Indios Electores, se reflexiona sobre el ejercicio de la ciudadanía en las elecciones de diputados de parte de los indígenas alfabetos. Valcárcel piensa que si alfabetizan, muchos más cambios favorables pueden ocurrir de manera democrática. Estos nuevos indios se habían educado en escuelas adventistas construidas por ellos mismos. Para Valcárcel, los indios educados tenían una gran potencialidad democrática. Si votan por candidatos indios, podían influir para que las instituciones del Estado tomaran en cuenta sus derechos de ciudadanos. En resumen, Valcárcel elogiaba la iniciativa indígena de educarse para poder votar y poder instaurar una auténtica democracia, porque todavía creía que bastaba el cumplimiento de las leyes existentes para conseguir una sociedad más igualitaria y justa. La participación del indio en el ejército peruano es tema de reflexión de Valcárcel. En la escena, el indio soldado trata sobre el hecho de que la tropa en todos los ejércitos ha estado integrada siempre por indios desde la conquista. El indio, comenta, siempre el indio luchó por y no contra sus opresores y disparó contra sus hermanos de raza. Este indio que ha disparado como un autómata, ¿seguirá disparando inconscientemente?, se pregunta Valcárcel. En otra historia, Huamán Sargento, se relata el reclutamiento forzado de Huamán. Luego de un año en el ejército, es ascendido a sargento. Obtuvo su ascenso por reprimir despiadadamente a una manifestación izquierdista. Luego se convierte en un torturador cuando cae preso un ciudadano decente. Termina la historia con la reflexión. El indio acepta el servicio militar y busca los de policía y gendarmería, porque con el fusil al brazo cobra su desquite. En la Gran Parada se reconstruye un diálogo de dos personas blancas que hacen comentarios sobre un desfile de 20,000 indígenas Boy Scouts en la Plaza de Armas de Puno. Su organización es mucho mejor que la del ejército, cuya tropa también es indígena. La diferencia radica en que los indios están en el ejército por coacción. En cambio, son integrantes de los escuadrones de Boy Scouts por convicción. Luego de escuchar los discursos de sus líderes, los califican como los blancos como insolencias, puro socialismo, comunismo, bolcheviquismo. Estamos al borde de una cima. Y escapan temiendo una insurrección. Sin embargo, terminó el desfile, los batallones de Boy Scouts se retiran tranquilos a sus ailos. Bueno, a manera de conclusión, la estrategia retórica de Valcárcel, utilizada en Tempestad en los Andes, es muy coherente y convincente. Esta tuvo un alcance limitado, sin embargo. Cautivó a sucesivas generaciones de lectores progresistas, pero no coadyuvó al reconocimiento de los derechos indígenas en el corto plazo. Los quechuas aymaras del sur andino continuaron siendo víctimas de la violencia del Estado y los sobrevivientes siguieron luchando por las mismas reivindicaciones hasta por lo menos 1968, en que se lleva a cabo una ley de reforma agraria que satisfizo parte de sus demandas. Sin embargo, en el libro de Valcárcel se renueva la retórica indigenista cuando hay un reconocimiento de la gestión subalterna indígena que plantea retos al Estado-nación peruano, cuando ejercían sus derechos a la educación, trabajo, libertad de culto religioso, movimiento, salud y autocontrol de sus cuerpos. De manera más personal, Valcárcel señaló que existía ya una vanguardia de intelectuales indigenistas, entre los que se encontraba él, que podía mediar entre la raza blanca y la raza india. Estos intelectuales estaban en condiciones de convencer a los blancos, podían defender los derechos de la mayoría indígena y promover una nacionalidad y cultura peruanas que asimilara la raza y la cultura india.
Como tantos autores ya lo han señalado, cuando hablaba de la tempestad en los Andes, predijo el fenómeno de la andinización de la sociedad peruana. La migración es un signo de modernización. Quedarse o volver al pueblo significa atraso, autodestrucción. En efecto, las sucesivas olas de migrantes andinos a las ciudades transformaron la cultura y sociedad. El Perú en los años 60 dejó de ser un país rural para convertirse en un país urbano. A diferencia de la época de los hechos que narró Valcárcel, se podría decir que en los 90 la mayor parte de la población peruana reside en ciudades costeñas. Por otro, su concepción del mestizo, la mujer indígena y los blancos es mucho más sutil y compleja. Vemos que hay distintos matices que no fueron vistos por los críticos o adversarios políticos que promueven otras modernizaciones. Sus apreciaciones sobre la mujer indígena o los mestizos fueron tomadas fuera de contexto por motivos políticos o simplemente porque no leyeron el libro completo. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por escucharme, y ahora me gustaría conversar, ¿no?, con el público, contestar las preguntas. Muchas gracias, profesor Juan Ceballos, por su excelente disertación sobre el tema del libro Tempestad de los Andes. Sin lugar a duda, Luis Eduardo Valcárcel es un hombre muy importante dentro de la historia del Perú, no solo por sus trabajos literarios, sino también por sus trabajos históricos y antropológicos que permitieron una mejor comprensión de la civilización andina y especialmente sobre el Tahuantinsuyo, que para los años que Valcárcel desarrolló sus investigaciones, recién estaban en sus inicios muchos trabajos de investigación sobre la civilización andina. Sin lugar a duda, estos trabajos luego sentaron las bases, lo que posteriormente en los años 50 y 60 aparecería con el término de etnohistoria en el Perú, que sin lugar a duda va a permitir una mejor comprensión de los distintos grupos sociales y étnicos que existieron en el imperio del Tehuantinsuyo. Su charla abordó y aborda, en este caso, pues porque sus investigaciones también lo expresan, algunos aspectos importantes de la obra, sobre el contexto histórico en el cual fue escrito la obra, que en este caso usted resalta mucho el tema de las rebeliones indígenas y sobre los debates políticos que existieron en el Perú en las primeras décadas del siglo XX. Asimismo, pues, ¿no?, sobre las acciones violentas y pasivas que se desarrollan en la obra de Tempestad de los Andes. Me pareció muy interesante que usted haya analizado la parte del discurso de la obra. Quizás muchas investigaciones han abordado el tema más a nivel histórico, pero estudiar a nivel del discurso, de cómo Valcárcel construye esa imagen sobre el indio para las primeras décadas del siglo XX, a partir de la experiencia misma que él observa, producto de la discriminación social, producto del gamonalismo que existía en esos años, que llevaban, sin lugar a duda, a una apreciación negativa hacia las sociedades andinas. Es así que una de las preguntas que podría formularse a usted a partir de su charla es lo siguiente: ¿de qué manera la obra impactó en la sociedad peruana al ser publicada en 1927? Tomando en cuenta que para esos años también hay y existen debates políticos en torno a la civilización andina o sobre el aporte que ellos han destacado en la sociedad peruana. Es así que nos gustaría saber un poco, que usted nos detalle el impacto que tuvo esta obra para 1927. Bueno, tuvo un gran impacto, ¿no?, en un trabajo más amplio que se encuentra en mi libro, ¿no? Las provincias contraatacan, ¿no? Hablo, ¿no?, sobre la recepción de Tempestad en los Andes, ¿no? Entonces, recordemos que Tempestad en los Andes llevó el prólogo, ¿no?, de José Carlos Merétegui y un colofón de Luis Alberto Sánchez, que eran los intelectuales jóvenes más brillantes de la época, ¿no?
Luego también en provincias, ¿no? El libro fue reconocido, ¿no? Entre ellos Gamaliel Churata, ¿no? Hace una reseña que fue publicada en su boletín Titicaca, ¿no? Y en ella celebra la publicación de Tempestad en los Andes. Y él, bueno, destaca, ¿no? De Tempestad en los Andes la gestión pacífica, porque para Churata también los aymaras y los quechuas del altiplano, él observó que ellos, bueno, no necesitaban, ¿no? De intermediaciones, sino ellos mismos habían creado un sistema de escuelas, ¿no? Habían aprendido a manejar, ¿no? Se educaban se educaban, ¿no? En la Argentina para volver, ¿no? Y él hace un paralelo entre cosas que él había visto en Puno y cosas que narraba Valcárcel, ¿no? Y luego también el historiador cusqueño José Tamayo Herrera, ¿no? En uno de sus libros, él destaca, ¿no? De que ya años posteriores, ¿no? En los años 50, Tempestad en los Andes era un libro muy leído, ¿no? Por los maestros de escuela, ¿no? Y, y Tamayo Herrera, ¿no? Subraya de que los maestros de escuela memorizaban el libro y, y en sus clases o en eventos sociales, ¿no? Simplemente con un gran orgullo, ¿no? Declamaban, ¿no? Pasajes del libro. Entonces, todos estos detalles, ¿no? Indican de que tuvo una muy buena recepción en la época, ¿no? Sobre todo por todos aquellos lectores que querían cambiar, cambiar el Perú para mejor. Y luego también hay varios hechos, ¿no? Que corroboran, ¿no? La lectura, ¿no? De Tempestad en los Andes, ¿no? Tempestad en los Andes ha sido reeditado, ¿no? Masivamente varias veces, ¿no? Hay muchas ediciones, ¿no? Tenemos la edición de Populibros, ¿no? Peruanos, ¿no? Dirigida por Manuel Escorza, y vemos que estas ediciones eran miles de libros, ¿no? Eran 20,000, 30,000, 40,000 libros. También tenemos una edición de Editorial Universo, ¿no? Otra edición, ¿no? Y reimpresión, que también, bueno, se imprimían miles de libros, no eran 2,000, 3,000, sino eran libros de distribución masiva, ¿no? Y así sucesivamente. Sí, y es un libro, ¿no? De alguna manera moldeó, ¿no? El imaginario, ¿no? De la población letrada, ¿no? Desde los años 30 hacia adelante, ¿no? Y está presente, me parece, ¿no? En todos aquellos discursos de cambio, ¿no? De un cambio para el Perú. Sí. Esa sería, digamos, una primera respuesta. Para continuar con las preguntas, antes vamos a reconocer algunos saludos de nuestros usuarios que están viendo la disertación. Saludos desde ICA nos envían. Saludos a la institución de la BNP, la institución educativa 14926 de Las Lomas. Asimismo, un comentario, pienso yo, muy reflexivo e importante de Consuelo Bonifacio, que nos indican lo siguiente: buenas noches. Realmente muy interesante saber cuánta historia detrás de la historia. Sin duda nos lleva a valorar la raíz de nuestros pueblos indígenas y a luchar porque permanezca. Agradeciendo a la BNP por este tipo de charlas y disertaciones, y en especial la charla del profesor Juan Ceballos, que nos explica un poco para poder contextualizar la obra y entender la relevancia y el impacto, como él ya lo ha expresado, de la obra. Asimismo, entre otras preguntas y consultas que hacen los usuarios,
es precisamente, ahora que usted mencionó, maestro, que la obra fue publicada con el prólogo de José Carlos Mariatti y con el colofón de Luis Alberto Sánchez. En las primeras páginas de José Carlos Mariatti en la obra, él avisora o menciona el término de la llegada del nuevo indio, ¿no? Entonces, la consulta iría por ahí, pues, ¿no? Cuando Mariatti menciona que la obra avisora la llegada del nuevo indio, ¿a qué se refiere, no? O cómo se puede entender esta palabra de Mariatti en torno a la obra de Tempestad en los Andes. Bueno, primero, ¿no? Ya, bueno, Mariátegui es interesante el caso de Mariátegui, ¿no? Para Mariátegui, el nuevo indio es, primero, son los aymaras, ¿no? Que migran a Lima. Son los quechuas y los aymaras, ¿no? Que se organizan en sindicatos, que van a las universidades populares de Lima, ¿no? Porque ya sabemos de que Mariátegui no viajó a la sierra, no por razones de salud, no viajó, entonces él no vio, digamos, a los indígenas que estaban, ¿no? Detrás de las montañas, pero él sí ya empezaba a ver, ¿no? A migrantes indígenas en la ciudad, y entre este caso no eran los aymaras. Y cosa curiosa, ¿no? Los aymaras migraron en grupo y los aymaras constituyeron, ¿no? El primer, ¿no? Servicio de limpieza pública de la ciudad de Lima. La limpieza pública de los años 20 estaba en manos de aymaras, ¿no? ¿Okay? Y también los canilitas que distribuían, por ejemplo, a Mauta, Labor, que eran publicaciones de José Carlos Meredith, también eran aymaras. Entonces, ese es el nuevo indio, ¿no? No es la vieja idea del indio ignorante, llorón, ¿no? O sanguinario, vengativo, ¿no? De la que se hablaba, ¿no? Porque estos eran los estereotipos, ¿no? Que circulaban, ¿no? Para justificar su explotación, ¿no? Sobre todo por las clases altas, ¿no? Las clases mestizas, ¿no? Y bueno, y obviamente cuando Valcárcel empieza a escribir, ¿no? Estas escenas, estos relatos, ¿no? Que, bueno, dicho sea de paso, ¿no? Recuerdo que salieron publicados en Amauta. La mayor parte, ¿no? De estas escenas salieron en Amauta, en la revista. Y luego, a instancias de Mariátegui, Valcárcel, ¿no? Las juntó y añadiendo otros materiales, publicó Tempestad en los Andes. ¿Sí? Este es el indio, ¿no? El indio que se educa, el indio que migra, ¿no? Y también el indio que litiga, porque muchos líderes de los ayllus y de comunidades indígenas viajaban a Lima, ¿no? Y se entrevistaban, ¿no? Con el presidente, ¿no? Augusto Beleguía, ¿no? Y iniciaban juicios, ¿no? En el palacio, ¿no? En el Poder Judicial, en el Palacio de Justicia, se acercaban al patronato, ¿no? De la raza indígena que había creado Leguía. Entonces, y esto es lo que está observando Mariátegui, ¿no? Y está observando, está escuchando. Y estos son los nuevos indios, ¿no? Que luchan por sí mismos, ¿no? Que bueno, progresan por sí mismos. También aquí, ¿no? En Tempestad en los Andes también se narra, ¿no? La existencia de indígenas prósperos, ¿no? Que gracias al comercio, sobre todo, ¿no? Se habían vuelto ricos, ¿no? Sí, ya se narra, ¿no? O sea, la familia Quispe, etcétera. Ya había, ¿no? Indígenas, ya había una incipiente, ¿no? Burguesía indígena desde los años 20. Y, y tanto como para Valcárcel y Mariátegui y otro, ¿no?
Uriel García, que es el que escribe un libro, El Nuevo Indio, ¿no? No, la existencia de estos nuevos individuos indígenas era algo saludable, ¿no? Estaba coadyuvando al cambio, sí. Muchas gracias, profesor. Bueno, nos envían también saludos. Peruzca Chambi Echegaray menciona saludos, Juan. Siempre es bueno escucharte. Gracias. Ha escuchado su disertación sobre la obra de Valcárcel bueno, Peruzca Chambi Echegaray le envía un saludo. Muchas gracias. Siguiendo con las consultas y preguntas, pues, ¿no? De algunos usuarios. Sabemos muy bien que Valcárcel, aparte de ser un escritor, profesor universitario, fue también funcionario público y le permitió, pues, de una u otra manera aplicar algunos de estos proyectos de reconocimiento de las sociedades andinas en algunas instituciones. Incluso trabajó directamente con uno de los quizás escritores indigenistas importantes que hemos tenido como José María Arguedas. Entonces, una de las consultas que se hacen acá durante la charla es ¿qué tanto influyó la obra de Valcárcel en la obra literaria de José María Arguedas? Bueno, ya sabemos que José María Arguedas era más joven, ¿no? Que Luis E. Valcárcel, ¿no? ¿No? Y Luis E. Valcárcel fue profesor de José María Arguedas, ¿no? En la Universidad de San Marcos, ¿no? Y trabajaron juntos, ¿no? Tanto en proyectos de investigación como también, ¿no? Valcárcel probablemente, ¿no? Le dio trabajo a su estudiante, ¿no? Como maestro y luego lo promovió, ¿no? En instituciones del Estado, ¿no? Porque ya sabemos que Arguedas también, ¿no? Trabajó en instituciones del Estado. Bueno, y definitivamente Arguedas lo leyó a Valcárcel, ¿no? Porque Valcárcel, bueno, un investigador bastante prolífico, ¿no? Él escribió, ¿no? Un libro texto, ¿no? Para enseñar etnología en la Universidad de San Marcos, ¿no? Entonces, yo obviamente en este libro texto que les hacía, ¿no? Leer a sus alumnos, ahí Arguedas aprendió, ¿no? Muchos asuntos importantes, ¿no? Sobre la sociedad andina, ¿no? Aprendió conceptos, metodologías, etc. Sí, aunque, bueno, hay testimonios, ¿no? De que en un momento hay un cierto alejamiento entre Valcárcel y Arguedas, ¿no? Porque definitivamente, ¿no? Eran dos tipos de indigenismos, ¿no? Y también aquí, bueno, estaban preocupados por la situación de los indígenas, pero desde dos posiciones distintas, ¿no? Arguedas definitivamente era mucho más radical. El indigenismo de Arguedas era mucho más radical que el de Valcárcel. Y en algunas cartas de José María Arguedas demuestran, ¿no? un distanciamiento, una crítica de su maestro, ¿no? Porque, bueno, Valcárcel ya como científico social, ¿no? Y para llevar a cabo su agenda de investigación, Valcárcel se asocia mucho, ¿no? Con universidades norteamericanas, con fundaciones norteamericanas, ¿no? Y promueve a otra gente, ¿no? De la Universidad de San Marcos, ¿no? Entre ellos a José Matos Mar, ¿no? Y Valcárcel es miembro fundador del Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Y ya sabemos que el Instituto de Estudios Peruanos se crea, ¿no? Como un centro de investigación alternativo a la Universidad de San Marcos, porque en la Universidad de San Marcos, ¿no? Entra con mucha fuerza el marxismo. Bueno, y
y una perspectiva marxista, ¿no? En los estudios antropológicos, ¿no? Distaba mucho, ¿no? De los otros trabajos que se hacían en la época. Y es aquí donde José María Arguedas se distancia, porque ya sabemos que José María Arguedas tenía otras propuestas, sí, pero sí, definitivamente, ¿no? Arguedas leyó mucho, aprendió mucho de Luis de Valcárcel, ¿no? Como maestro, y también estoy seguro, ¿no? De que leyó Tempestad en los Andes, ¿no? Porque era el libro de la época, ¿no? Un libro que sintetizaba, ¿no? Todas las preocupaciones de los indigenistas, sí. Muchas gracias, profesor, ¿no? De explicarnos, saber algunas anécdotas de estos dos intelectuales que en parte explican un poco también o detallan no solo la relación amical que tuvieron, sino la relación académica e intelectual de dos personajes importantes en torno al movimiento indigenista, ¿no? Valcárcel quizás como uno de los iniciadores a comienzo del 20, y tenemos pues, ¿no? A José María Arguedas como un personaje importante desde la segunda mitad del siglo XX, donde sus obras también van a ayudar a revalorizar, a reconocer el aporte de las culturas indígenas, ¿no? En la identidad nacional. Una de las preguntas que también nos hacen llegar es precisamente lo siguiente, ¿no? ¿Qué importancia tiene la obra de Valcárcel para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, ¿por qué es necesario, a pesar de ya muchos años de haberse publicado esta obra, por qué es importante seguir leyéndolo, reflexionándolo? ¿O qué en este siglo XXI, de acuerdo a los problemas, que obviamente son problemas totalmente distintos a lo que existieron en la primera década del siglo XX, por qué es necesario e importante todavía leer la obra La Tempestad en los Andes? Bueno, voy a ponerme en la cabeza de los jóvenes, ¿no? Bueno, para mí, ¿no? El Tempestad en los Andes, ¿no? Tiene todavía vigencia, ¿no? Porque es un libro fácil de leer y es un libro que sintetiza, ¿no? Lo que pensaba, ¿no? Toda una generación sobre los problemas del país, ¿no? En los años 20, en los años 30, ¿no? Y también es una fuente de inspiración, ¿no? Para resolver, ¿no? Algunos problemas que todavía no se han resuelto en más de 100 años, ¿no? Hay problemas que todavía no están irresueltos, ¿no? Y ya sabemos de que Tempestad en los Andes, ¿no? Ya es una metáfora, obviamente, una metáfora del Perú que ya ha sido, ¿no? Utilizada, ¿no? Hay una película, ¿no? Hay un documental que lleva Tempestad en los Andes, ¿no? Y el título Tempestad en los Andes, y cuando hablamos de tempestad, ¿qué tempestad, no? Es la tempestad de los años 80, ¿no? Es decir, la guerra interna, ¿no? Que tuvo lugar entre 1980 y 1992, ¿no? Esta guerra emprendida por Sendero Luminoso, ¿no? Y bueno, y el libro, ¿no? Nos está hablando de que por qué hay tempestades en el Perú. Hay estos momentos, ¿no? De mucha violencia o mucha movilidad social que se reprime, ¿no? Por los grupos de poder. Es porque no hemos superado viejos problemas, ¿no? Hasta el momento el Perú sigue siendo un país muy desigual, demasiado desigual. La riqueza no se distribuye, ¿no? Como debería ser. Y una justificación de la desigualdad económica, social, etcétera, es el racismo. El racismo está más vivo que nunca en el Perú, ¿no?
Y, y bueno, y de estos temas ya hablaba, ¿no? Valcárcel en los años 20. Entonces, de ahí que nosotros, ¿no? Podemos seguir leyendo a Valcárcel, ¿no? Porque en muchos aspectos nos está hablando de problemas actuales, problemas contemporáneos, ¿no? Y ahí radica, me parece, la importancia de este libro, ¿no? Todavía, ¿sí? En pocas palabras, ¿no? Mientras no se resuelvan los problemas claves de la sociedad peruana, Valcárcel, Tempestad en los Andes, ¿no? Va a seguir teniendo vigencia, ¿no? Y es un libro también bien escrito, ¿no? Que es una mezcla, ¿no? De ciencias sociales y literatura, ¿no? Y bueno, mucho más fácil de leer y más divertido que leer que muchos libros, ¿no? De ciencias sociales, ¿no? Que nos hablan, ¿no? De los mismos problemas. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, profesor. Eso en parte también me acuerdo yo ya en una lectura posterior, 40 años después de publicada la primera edición, Valcárcel justamente hablaba y decía de que esta tempestad de los Andes que había él avisorado no se había concretado como él había pensado, pero sí se había dado una tempestad en los Andes basados en la migración, ¿no? En los espacios urbanos, ¿no? Y como habíamos hablado anteriormente, Matos Mar lo desarrolla, creo, muy bien en su libro Desborde Popular, pues, ¿no? Entonces, en torno a este contexto, ¿usted cómo ve esta apreciación 40 años después que hace Valcárcel sobre esta obra de Tempestad en los Andes, ¿no? Bueno, claro, ya, bueno, utilizando el término de Matos Mar, desborde popular, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? De que otra manera, ¿no? De ver es de que hay un desborde, ¿no? En los años 20 hay un desborde básicamente de quechuas y aymaras, ¿no? Que había observado, ¿no? Es decir, el Estado peruano en la época no pudo controlar, ¿no? Este desborde, ¿no? Este huaico, ¿no? En quechua, este huaico social, no lo pudo, porque es una época de muchas rebeliones, de muchas recuperaciones de tierras, ¿no? Después de muchos juicios, no lo pudo controlar, ¿no? Los aymanes y quechas consiguieron muchas de las cosas que ellos querían. Y también, como ya se ha visto, ¿no? Que ellos aymaras ya empezaron a migrar, ¿no? A las grandes ciudades, ¿no? Empezaron a migrar a Lima, no en los números, ¿no? Que de los años 50, 60, y sí hubo una migración masiva, pero como buen científico social, ¿no? Valcárcel ya se da cuenta que el Perú está cambiando y estaba cambiando por iniciativa, ¿no? De los propios indígenas. Ellos habían encontrado, ¿no? Algunos mecanismos, ¿no? Para crear un cambio a su favor, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en Puno, ¿no? Algunos líderes indígenas, ¿no? Invitaran, ¿no? A los adventistas, ¿no? ¿Para qué? Para que los educaran, ¿no? En escuelas, ¿no? Les dieran servicio de salud, ¿no? Les enseñara técnicas agrícolas, etc. Bueno, esto ya eran señales claras de que había un nuevo indio, ¿no? Sí, y eso vemos, ¿no? En Tempestad. Claro que la migración no era tan importante. Ya había migración, pero no era tan importante. Pero vemos de que
en el libro de Matos Mar, en Deporte Popular, él está enfocando otra época del Perú, ¿no? Él está enfocando ya la migración masiva, ¿no? Del campo a la ciudad en los años 50, ¿no? La creación de barriadas, ¿no? ¿No? O pueblos jóvenes, ¿no? Alrededor de Lima. Ese es otro Perú, ¿no? Ese es otro Perú. Un Perú donde obviamente se acrecienta la migración exponencialmente, aumenta, ¿no? Y cosa que en los años 20 no ocurría, ¿no? A mí el gran problema de los años 20 eran las rebeliones. Ese era el gran desafío, ¿no? A los grupos de poder, al Estado peruano y el presidente Leguía, ¿no? Bueno, manejó, ¿no? De una manera bastante hábil, con mucho populismo, ¿no? Estas rebeliones, ¿no? Sí, sí, políticamente tuvo éxito. Ese era el gran problema. Pero en los años 50, en los años 60, ya, el gran problema de la sociedad peruana es la migración masiva. Es la creación, es la invasión de tierras, ¿no? En los centros urbanos, ¿no? Y de esto habla, ¿no? Matos Mar, ¿sí? Cada época tiene su problema principal, ¿no? ¿No? Entonces, ahí hay que identificar, ¿no?, cuál es cuál y cómo estos problemas, ¿no?, crean políticas de Estado, se crean discursos, ¿no?, que plantean soluciones, ¿no?, ya sea soluciones pacíficas o soluciones represivas, ¿no?, porque en los años 50, en los años 60, ¿no?, ya, el problema son las invasiones y la invasión de las haciendas que rodeaban a Lima. Ese es el problema. La invasión de las haciendas, porque muchos de los pueblos jóvenes que actualmente conocemos eran haciendas. Y ese era el problema, ¿no? Porque, y si ustedes revisan los diarios, van a ver, ¿no?, de que ese era el problema. En cambio, antes las recuperaciones de tierras se producían en los Andes, en las montañas. El problema sigue siendo el mismo, la tierra, pero con objetivos distintos, ¿no? En la sierra se recuperan tierras para el cultivo, para la ganadería. En cambio, las invasiones de haciendas, ¿no?, en la costa alrededor de centros urbanos eran para vivienda, ¿no? Los inmigrantes querían tener un lugar propio, ¿no?, donde vivir. Y esto también, por un lado, ha dado lugar, ¿no?, a muchos libros, ¿no?, en las ciencias sociales, en la sociología, antropología urbana, ¿no?, y también ha dado lugar a toda una literatura, ¿no? Hay muchas novelas de los años 50, 60, ¿no?, y también hay muchos poemas que tienen como tema, ¿no?, la creación, ¿no?, de pueblos jóvenes en Lima, ¿no?, en Arequipa, ¿no?, Trujillo, ¿no?, las grandes ciudades, sí. Muy bien, profesor. Ya estando ya en los últimos minutos de la charla, solamente unas últimas preguntas en torno a su disertación. Es lo siguiente. Profesor Juan Ceballos, ¿cuál de todos los trabajos de Luis Eduardo Valcárcel cree usted que no debe dejar de ser leído por el peruano de hoy? Bueno, sinceramente, bueno, para mí el trabajo, otro trabajo que es deslumbrante son sus memorias. Tiene un libro de memorias, y son sus memorias obviamente personales. Ese es un libro que no debe dejarse leer, ¿no? Y
Y luego, obviamente, Tempestad en los Andes, ¿no? También un libro muy interesante, dependiendo también de cuáles son los gustos, ¿no? Cuáles son las aspiraciones del lector. También este libro texto, ¿no? Que él publicó, ¿no? Para enseñar diversos cursos, ¿no? En la Universidad de San Marcos. Sí, sí, estos serían, digamos, los libros, porque Valcárcel escribió mucho, ¿no? La historia del Perú antiguo también, que son varios tomos. Después, antes de empezar en los Andes, también escribió muchos libros sobre los incas, ¿no? Escribió un libro sobre Machu Picchu, uno de los primeros libros sobre Machu Picchu, etcétera, etcétera. Entonces, yo calculo que debe tener 25, 30 libros, ¿no? Y además de esto hay que añadir, ¿no? Los artículos científicos, ¿no? Entonces depende también qué tipo, con qué propósito se lee, pero si ustedes quieren leer, ¿no? Para enterarse de los años 20, de los años 30, de toda esta época, ¿no? Muy importante del Perú, Tempestad en los Andes y las memorias. Las memorias también son excelentes, ¿no? Excelente material de lectura. Yo en mis trabajos también he incluido las memorias, ¿no? Pero como ustedes me pidieron, ¿no? Una charla sobre Tempestad en los Andes, ¿no? Enfoqué mi presentación, ¿no? A este libro y no al otro, porque a mí personalmente me gustan también mucho las memorias. Y quizás, ¿no? Ahora, ¿no? Porque uno también cambia como lector. Ahora yo preferiría leer o releer, ¿no? Las memorias, ¿no? Las memorias, sí. Un libro publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Y también ya lleva como 3 ediciones, sí. ¿Algo más tienes para...? No, profesor, esa ya fue la última pregunta. En realidad el tiempo ha sido muy corto. Yo sé que hubiéramos aprovechado más tiempo para algunas consultas y preguntas por el conocimiento que usted tiene sobre la obra de Valcárcel. Esperemos que en una próxima reunión usted también pueda participar y pueda apoyar en este tipo de actividades culturales que hace la Biblioteca Nacional. En nombre de la Biblioteca Nacional del Perú le agradecemos por su participación, por su excelente disertación sobre la obra de Valcárcel, cuyo objetivo es poner en valor el aporte que él ha tenido y tiene todavía en la sociedad peruana, y sobre todo la Biblioteca Nacional como una de las instituciones más importantes del Perú en torno al material bibliográfico. También custodiamos y resguardamos muchas de las obras de él, sus primeras ediciones, las reediciones, y que están disponibles, algunas de ellas ya a nivel digital para todos los usuarios. Lo pueden descargar gratuitamente en la página virtual de la biblioteca. No hay que olvidar también que Valcárcel, en el contexto del incendio de la Biblioteca Nacional, estableció un vínculo cercano con Basadre, donando un grupo de manuscritos del antiguo Museo Bolivariano en un contexto difícil donde se había quemado toda la colección de manuscritos. Estableció pues no un convenio donde traspasó mucha documentación histórica y que va a ser de los primeros documentos que van a ser catalogados por la Biblioteca Nacional después del incendio. También hizo una donación grande en un contexto donde Jorge Basadre invitaba a muchos intelectuales y otras instituciones a donar libros, y uno de ellos fue Valcárcel, que donó pues un aproximado de 58 libros antiguos. Quizás entre las otras obras destacadas de este grupo de los 58 fue la primera edición de los Comentarios Reales, que fue donado por el mismo Valcárcel en ese contexto de donativos donde la biblioteca recibía después del incendio del año 43. Es así que Valcárcel no solamente fue un hombre importante en el mundo de las letras, sino también a nivel político y cultural, y lo demostró de manera concreta en un contexto difícil que pasó por la Biblioteca Nacional, que fue el incendio. Nuevamente agradecerle, profesor Juan Ceballos, por su disertación, por su participación en nombre de la biblioteca, y esperemos contar con usted en las próximas actividades que la biblioteca organice. De todas maneras, aquí Muy bien, dispuesto a colaborar y muchas gracias, ¿no? Por darme la oportunidad, ¿no? De hablar sobre un tema, ¿no? Que investigué, ¿no?
hace unos años. Muy bien, profesor, muchas gracias. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en el conversatorio. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos. Asimismo, les recordamos continuar con las medidas sanitarias de prevención. Todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, a través del Facebook, YouTube y en los podcasts. Gracias por su participación a todos y a todas. Muy buenas noches.